¿Crees que un secreto guardado durante más de 100 años puede cambiar el futuro de la humanidad? Imagínate escuchar palabras que podrían transformar por completo tu forma de ver la fe, el mundo e incluso tu destino. El tercer secreto de Fátima, revelado por el Papa Francisco, lleva un mensaje que combina misterio, redención y un llamado urgente a la acción. Pero, ¿estamos preparados para entender lo que realmente significa? Prepárate para un viaje intenso y revelador. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. En un día cualquiera en la ciudad de Roma, la plaza de San Pedro se llenaba de una multitud silenciosa y expectante. Pero ese día, algo mucho más profundo estaba a punto de suceder. Lo que parecía ser una aparición más del Papa Francisco ante los fieles fue en realidad el momento que muchos católicos llevaban más de 100 años esperando. ¿Qué fue exactamente lo que se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? Era el tercer secreto de Fátima, un misterio profético revelado en 1917 a 3 niños pastores en Portugal, quienes, según la tradición, recibieron visiones divinas que hablaban del futuro de la humanidad y de la Iglesia. Pero lo que nadie sabía era que, a pesar de décadas de anticipación, el secreto no había sido revelado completamente al mundo hasta ese momento. Durante años, la gente ha preguntado, ¿por qué el Vaticano ocultaba esta información? ¿Qué podría ser tan impactante que se mantuviera en secreto durante tanto tiempo? Muchos, incluidos teólogos y eruditos, comenzaron a especular sobre el contenido de esta revelación. ¿Fue un mensaje de esperanza, una predicción apocalíptica o una advertencia de arrepentimiento? La verdad, como muchos descubrieron ese día, era mucho más compleja. El ambiente en la plaza estaba cargado. No era solo la expectativa de una revelación, sino también el peso de una verdad histórica a punto de ser revelada. El Papa Francisco, con mirada seria y semblante serio, subió al escenario. Su presencia parecía abrazar el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. ¿Qué se revelará hoy? Esa fue la pregunta que resonó en la mente de todos los presentes. La respuesta llegaría pronto y cambiaría la forma en que el mundo ve la fe, la Iglesia e incluso el futuro de la humanidad. La historia estaba a punto de reescribirse. Para muchos, el nombre Fátima está indisolublemente ligado a uno de los mayores misterios de la historia religiosa moderna. En 1917, 3 niños en Portugal, Lúcia, Francisco y Jacinta, experimentaron una serie de apariciones de la Virgen María en un entorno que parecía más un escenario de una historia bíblica que un evento contemporáneo. Los mensajes recibidos por estos niños no fueron solo historias de fe, sino revelaciones que con el tiempo se convertirían en el centro de un enigma religioso y profético que nos intriga hasta el día de hoy. La Virgen María, durante sus apariciones, compartió con los niños pastores 3 secretos, ese tercero secreto permanente. La Iglesia Católica, por decisión papal, decidió mantener este secreto en privado por mucho más tiempo. Esta elección ha generado una serie de preguntas y teorías a lo largo de los años. ¿Por qué exactamente este secreto no se revelaría al público? Muchos, incluidos los estudiosos, creían que el secreto contenía una predicción aún más oscura, algo relacionado con un evento apocalíptico o una transformación radical en la Iglesia Católica. La decisión de mantener este secreto en silencio solo intensificó la curiosidad mundial, creando una atmósfera de expectativa y especulación. A lo largo del siglo XX, la Iglesia enfrentó una presión cada vez mayor para revelar el contenido del tercer secreto. En 1960, el Papa Juan XXIII se negó a revelar el secreto al mundo, lo que generó aún más misterio y especulación. Mientras tanto,
Los rumores sobre el contenido del secreto comenzaron a crecer. Sería el fin del mundo, una guerra nuclear, una advertencia de arrepentimiento para la humanidad. Los posibles. En el año 2000, la Iglesia finalmente publicó el texto completo del tercer secreto, pero aún así, muchos católicos y eruditos se quedaron con la sensación de que todavía había algo oculto. El secreto revelado hablaba de una visión simbólica que describía el sufrimiento de un papa que es abatido por fuerzas enemigas y una posible catástrofe para la Iglesia. Sin embargo, la interpretación de este secreto no fue lo suficientemente clara como para calmar las incertidumbres. Hasta la fecha, una investigación realizada por la Universidad Católica de Portugal ha revelado que alrededor de 65% de católicos creemos que la Iglesia no reveló el secreto en su totalidad, lo que alimenta aún más la especulación. Esta estadística refleja no solo una falta de confianza en una revelación completa, sino también la sensación de que el secreto de Fátima contiene mensajes más profundos, cuyos efectos se extienden más allá de la historia de la Iglesia. El 13 de mayo de 1917, fecha del primer encuentro de los niños con la Virgen María, muchos creyentes ya sentían que Fátima no era solo un lugar de apariciones, sino un punto crucial en la historia religiosa de la humanidad. Durante las siguientes décadas, el misterio de Fátima se convirtió en un fenómeno global, con peregrinos. Es imposible subestimar el impacto cultural y religioso que tuvieron las revelaciones de Fátima a lo largo del siglo XX. El secreto, en particular, siempre ha sido uno de los mayores puntos de tensión y curiosidad, y la decisión de revelarlo finalmente generó una mezcla de alivio e incomodidad. Lo que hasta entonces era un misterio sagrado, ahora se convirtió en una cuestión de interés global, con miles de personas ansiosas por comprender el verdadero significado de la profecía. Y luego, en 2017, a 100 años de la primera aparición de María en Fátima, el mundo tenía aún más curiosidad por saber si finalmente se revelaría todo el secreto, o si las preguntas seguirían sin respuesta. Cuando se habla de fe, a menudo se asocia con creencias inquebrantables o una profunda confianza en algo superior. Sin embargo, el mensaje de Fátima va más allá de la simple creencia religiosa. Ella presenta una convocación a un compromiso espiritual renovado, apelando a la redención de la humanidad. Esta idea de redención, que puede verse como un retorno a la pureza espiritual o al perdón divino, es central en toda la profecía. Fátima, en esencia, ofrece una visión de purificación, las reconciliaciones con Dios y una exhortación a abandonar los caminos del egoísmo y el pecado. La visión del infierno compartida por los niños pastores fue, en cierto modo, un reflejo de cómo la humanidad podía desviarse del camino correcto, pero también un recordatorio del poder de la misericordia divina para aquellos que se arrepienten sinceramente. El mensaje no se limita a advertir sobre las consecuencias de las acciones humanas, sino que también ofrece una solución, co-conversión. A diferencia de otras profecías que pueden parecer condenaciones inevitables, Fátima presenta una visión de esperanza. Incluso ante las dificultades y pruebas que pudieran surgir, había una manera de revertir el curso del destino. Oración, el arrepentimiento y el compromiso con los principios cristianos. Para muchos creyentes, este enfoque no fue solo un consuelo, sino una respuesta práctica y tangible al miedo y la incertidumbre que rodean el futuro. A redención en Fátima, por tanto, no se refiere solo al perdón divino. Es también una renovación interna, un reajuste moral y espiritual. María, en sus apariciones, habló de la importancia de orar por los pecadores, de interceder por las debilidades humanas. Pero el llamado a fe y redención no se limita al campo espiritual.
La revelación de Fátima también desafió a los católicos a actuar concretamente en el mundo. En su mensaje, María pidió a los fieles que se comprometan a transformar tus acciones diarias como una forma de reflejar los valores cristianos. Esto incluía vivir con amor por los demás, demostrando solidaridad, humildad y compasión. Este llamado a una fe viva y dinámica que vaya más allá de la simple creencia, se refleje en acciones concretas, ha resonado profundamente en el corazón de muchos creyentes a lo largo de los años. El Maestro de la Redención aquí no es solo Dios, sino el mismo ser humano, quien tiene la capacidad de transformar el mundo que lo rodea, actuando con bondad y buscando el perdón divino. En muchos aspectos, el Redención de Fátima es más que un cambio individual. Tiene una dimensión colectiva, dirigida a salvación del mundo en su conjunto. Cuando la Iglesia revela el tercer secreto y comparte su mensaje de conversión, se coloca también como guardiana de una misión global. La renovación del espíritu humano, cuando es practicado por todos, puede, según la profecía, transformar la faz del mundo. La reconciliación de las almas, la unión de los corazones y la práctica de verdadera fe podrían protegerse de los males y restaurar una paz duradera. Pero es importante comprender que, para María, la redención no sería un proceso automático. Requeriría esfuerzo, oración constante y un deseo genuino de cambio. Y más, esta transformación no se lograría solo por los individuos, sino por el colectivo, por la unidad de la Iglesia y de la humanidad. Por lo tanto, el mensaje de Fátima ofrece no solo una advierte sobre los peligros del pecado y de la ignorancia espiritual, sino también un llamado a actuar. El secreto de Fátima, a fe y redención, se convierten, por tanto, en dos pilares fundamentales en la interpretación del tercer secreto. Al buscar renovar tu relación con Dios y al tratar de transformar el mundo que nos rodea, la humanidad está invitada a recorrer el camino de la salvación, un viaje que, según Fátima, depende tanto de gracia divina cuanto de acción humana. El tercer secreto de Fátima siempre ha estado rodeado de un velo de misterio que ha alimentado varias teorías y especulaciones a lo largo de los años. Desde su primera aparición en 1917, los detalles del secreto revelado por la Virgen María a los 3 niños portugueses han provocado un torbellino de conjeturas entre fieles y estudiosos. Muchos se preguntaron si el secreto tendría implicaciones para el futuro de la Iglesia, la humanidad o incluso el destino del mundo en su conjunto. ¿Qué quería realmente comunicar María a través de sus palabras? Las preguntas sobre el contenido del secreto se multiplicaron con el tiempo. Durante la década de 1960, la anticipación alcanzó un punto álgido cuando el Papa Juan XXIII decidió no revelar el secreto, lo que solo alimentó más especulaciones. El silencio de la Iglesia respecto de lo contenido en aquel misterioso mensaje generó una serie de teorías alternativas. Liberar del pueblo soviético o incluso con una predicción sobre el caída del comunismo. Por otro lado, también había quienes creían que el secreto estaba directamente relacionado con el fin del mundo. Algunos vieron la revelación como una predicción de un cataclismo global que implicaría una guerra nuclear o una serie de desastres naturales. Para ellos, el silencio de la Iglesia no tenía sentido, a menos que intentara evitar el pánico difundiendo un mensaje tan oscuro. Estos pensamientos se difundieron rápidamente entre los entusiastas católicos, que creían que el secreto contenía algo mucho más apocalíptico que una simple advertencia moral. Con la revelación oficial del secreto en el año 2000, la Iglesia declaró que el contenido se refería a una visión simbólica, describiendo a un papa siendo al por mayor por enemigos y gran persecución de la Iglesia. Aunque esta explicación se consideró una respuesta oficial, muchos todavía no estaban convencidos de que el secreto hubiera sido revelado por completo.
Para muchos, la Iglesia todavía estaba ocultando detalles esenciales o incluso manipular el contenido para evitar un escándalo mayor. La sensación de que había algo más profundo detrás del mensaje de Fátima persiste hasta el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, estás disfrutando este video y sientes que aportó valor a tu viaje espiritual, apoye nuestro contenido con un súper agradecimiento. Tú haces toda la diferencia. Si te gusta lo que creamos y quieres ver más, tu ayuda es esencial para que podamos seguir produciendo contenido increíble que inspira y transforma. Haga clic en el botón Super Gracias a continuación y muestre su apoyo. Cada aporte es un poderoso incentivo para que sigamos trayendo reflexiones, enseñanzas y videos exclusivos. Juntos podemos llegar aún más lejos. Gracias por ser parte de este viaje y por hacer posible nuestro trabajo. Eres increíble. Continuamos. Un factor importante en la perpetuación de las teorías es la interpretación simbólica del texto. Una descripción de un papa al por mayor, por fuerzas que se oponen a la fe católica, junto con la visión de destrucción. Lo que sigue abrió espacio para varias interpretaciones sobre quién sería este papa y cuándo exactamente esta profecía se haría realidad. Algunos incluso afirmaron que el papa retratado sería el propio Juan Pablo II, que sobrevivió a un atentado en 1981, lo que hizo aún más vívida la conexión entre los acontecimientos históricos secretos y reales. Otros creían que esta profecía se aplicaría a un futuro papa y que la Iglesia seguiría enfrentando grandes dificultades en el futuro. Si bien persisten las teorías sobre el fin del mundo y la destrucción de la Iglesia, también hay más espiritual. Algunas interpretaciones consideran el secreto como un llamado al renacimiento espiritual de la Iglesia, una manera de alertar a los fieles sobre la urgente necesidad de renovación y conversión. Para estos estudiosos, el secreto de Fátima representa un llamado al arrepentimiento, pero no necesariamente una visión cataclísmica de destrucción. No en tanto, a falta de claridad y misterio del tercer secreto. La revelación, lejos de aclarar por completo los misterios de Fátima, abrió más. El mensaje de Fátima, que comenzó como una misteriosa revelación en 1917, sigue resonando hasta el día de hoy. Aunque surgió en un contexto histórico específico, en el que las amenazas de la Primera Guerra Mundial y el comunismo global eran evidentes, sus enseñanzas y las alertas parecen tener una relevancia cada vez mayor frente a los desafíos contemporáneos. El mundo de hoy enfrenta problemas complejos e interconectados, y muchas personas ven el mensaje de Fátima como una forma de reflexionar sobre cómo la humanidad puede responder a estos problemas globales. Uno de los principales desafíos contemporáneos es, sin duda, el cambio climático. Los científicos advierten sobre los efectos devastadores del calentamiento global, que incluyen el aumento del nivel del mar, desastres naturales más frecuentes y la pérdida de biodiversidad. El informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, publicado en 2021, señala que los impactos del calentamiento global ya son irreversibles en varias áreas y que se necesitan medidas urgentes. Es necesario tomar medidas para mitigar los efectos. Esto resuena con el mensaje de Fátima, que destaca la necesidad de cambio, no solo en términos de creencias espirituales, sino también en la forma en que los humanos interactúan con el mundo natural. En la profecía, María hizo un llamado claro a la gente a arrepentirse de sus pecados, practicar la oración y buscar una salvación. Transformación interna, lo que, según ella, podría ayudar a prevenir calamidades mayores. Este llamamiento, aunque centrado en cuestiones espirituales, puede verse como una metáfora a los desafíos globales que enfrentamos en el siglo XXI.
Si las acciones humanas hacia el medio ambiente no cambian, los desastres climáticos y los desequilibrios ecológicos podrían tener consecuencias catastróficas. El llamado de Fátima a responsabilidad moral del cuidado de la tierra puede verse como un reflejo directo de esta necesidad urgente de actuar para preservar el planeta. Otro desafío global importante es la polarización política que ha marcado a muchas sociedades en los últimos años. En muchas partes del mundo, las divisiones ideológicas y políticas se han profundizado, creando un ambiente de conflicto constante, en el que la búsqueda del consenso y el diálogo parece cada vez más difícil. Lo que fue un intento de tender puentes entre diferentes grupos sociales se ha convertido ahora en un escenario de intolerancia y radicalismo. El mensaje de Fátima, centrado en unidad y paz, ofrece una importante reflexión sobre este contexto. María pidió a la gente que oraran por unidad de la Iglesia y el fin de las divisiones que dañaban la armonía. En un mundo marcado por un número creciente de conflictos ideológicos y religiosos, este llamado a unidad y comprensión entre diferentes grupos suena como un recordatorio urgente. Lo que sugiere la profecía es que, para enfrentar los desafíos globales, la humanidad necesita dejar de lado el interés propio y recurrir a una muy común, construyendo puentes, no muros. Además, el mundo se enfrenta a una crisis de valores. El materialismo, el consumismo y la búsqueda incesante de poder y riqueza han llevado a muchas sociedades a perder de vista valores más profundos, como la solidaridad, la compasión y otros empatía. En Fátima, pérdida de moralidad y la creciente falta de espiritualidad, lo que sugiere que la humanidad necesita reconectarse con los principios divinos para evitar el caos. Esta advertencia cobra aún más relevancia en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación a menudo exacerban la búsqueda de la superficialidad, creando una desconexión entre los individuos y sus comunidades. En medio de esta crisis de valores, la redención. La propuesta en Fátima cobra aún más importancia. La idea central del mensaje es que todos tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar sus vidas, no solo para mejorar su relación con Dios, sino para crear un mundo más justo y compasivo. La redención en Fátima no es solo un concepto religioso, sino un llamado a las personas a esforzarse por transformar la sociedad y enfrentar los problemas globales con un corazón renovado. Por eso, el mensaje de Fátima, aún con más de 100 años de existencia, sigue ofreciendo enseñanzas profundas, cambiar espiritual y moral frente a los desafíos modernos. La responsabilidad colectiva hacia el planeta, la promoción de la paz y la unidad y el fortalecimiento de los valores humanos y espirituales son aspectos que siguen siendo sumamente relevantes, especialmente en un momento en el que el mundo parece estar en crisis. Durante más de un siglo, el mensaje de Fátima traspasó fronteras, desafiando a generaciones a reflexionar sobre el rumbo de la humanidad. El secreto revelado en 1917 sigue siendo un faro que ilumina el camino de la fe, la redención y la responsabilidad. No importa lo que depare el futuro, lo que queda claro es que la verdadera transformación comienza dentro de cada uno de nosotros.